Hola amigos de nuestro canal cultural Piedra, Papel y Cultura. Hoy tenemos en esta entrevista a un personaje muy especial, un invitado. Es el maestro Leonardo Linares. Él nos va a contar sobre su trayectoria y de quién es descendiente. Maestro, muy buenas tardes, por favor coméntenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Linares y pues ahora sí que yo soy nieto de Pedro Linares, hijo de Felipe Linares Mendoza, y pues yo también, al igual que ellos, pues también trabajo la técnica de papel y cartón, que ahora se le conoce como cartonería. Muy bien, maestro, por favor díganos primero, en una primera parte, cuál ha sido su trayectoria y su desarrollo. Bueno, pues yo empecé a trabajar desde muy chico, obviamente yo iba a la escuela, pero empecé yo a trabajar a una edad de 9 años, 10 años más o menos. ¿Cómo empecé yo a trabajar? Pues ahora sí que lo empecé a trabajar, pues primero como un juego, porque a nosotros lo prohibido era prohibir, ahí en el taller familiar de nosotros, lo prohibido era prohibir, entonces pues empezábamos a ayudarles a ellos. Lo primero que pues yo de lo que tengo recuerdo, pues era ahora sí que hacer las pinturas, que era primero hacer, pues ahora sí que del ocote o del zinc, pues hacer primero los polvitos o los extractos para poder sacar, pues ahora sí que ya sea el color blanco o el color negro, o de las plantas, pues sacar también los colores, que pues era como el muicle, o sea, cortarlos, quitarle las hojitas, o sea, todo ese tipo de cosas, como que empiezas a irte, pues ahora sí que metiendo sin querer, pues ahora sí que a este oficio, ¿no? Que es como empiezas a trabajarlo, empiezas a ir pues tomándole gusto al trabajo, ¿no? Y ver lo que ellos hacían, ¿no? Lo que ellos hacían y empezarlos a imitar, porque primero es como imitación, primero, sí, ¿no? Lo que ellos hacían, pues lo tratabas tú de replicar, ¿no? Burdamente, pero bueno, lo empezabas a trabajar. Te das cuenta que empiezas a que tu trabajo empieza a valer cuando, pues ahora sí que te compran tu primera pieza, ¿no? Ahí es cuando dices, bueno, después de ser un juego pasa a ser algo que pues tú ya lo empiezas a ver ya como un oficio ya en forma y en serio, ¿no? Maestro, una pregunta, ¿a qué edad fue esta iniciación en este arte? Estamos hablando de que usted cuando comenzó con esta técnica artesanal de preparar pigmentos y pinturas, ¿qué edad tenía? ¿Desde cuándo fueron sus pues más o menos como unos 9, 10 años. ¿Por qué te digo que esa edad? Porque es para que el niño no dé lata, o para que los niños no den lata, pues a ver, los entretengo con algo, ¿no? ¿Cómo los entretengo? Pues bueno, vénganme aquí a ayudar a hacer a ver un polvito aquí de esta piedrita que yo tengo, que es una tiza, ¿no? Que es una tiza que pues yo no sabía, pero pues antes era una tiza de zinc, ¿no? Y que bueno, esa moliéndola, pues sacas un extracto, un polvito, y que de ahí haces una pastita, y que de ahí ya puedes sacar ya un blanco, ¿no? Un color blanco, ¿no? O del locote, pues sacar, pues como te decía yo, ¿no? De todo el hollín, pues ahora sí que por rasparlo, y de ahí pues sacar un polvito, ¿no? Ese polvito sacarlo fino, compactarlo, porque no hay que olvidar que en el hollín pues es muy ligero, entonces tendrías que hacer varias cargas para que tuviera un peso, y que ese peso, bueno, se volviera pintura. Qué interesante, maestro. ¿Y cuándo fue que usted empezó a hacer alebrijes personales? Porque te decía yo, empezaba yo a imitarlos. Ajá. Y al imitarlos, pues yo veía, vamos a suponer como esta planta, ¿no? Que tenemos aquí, yo la veía y decía, híjole, pues esta la hizo mi abuelo, la hizo mi papá, entonces yo quiero hacer una igual. Entonces yo me ponía enfrente y empezaba yo a hacerlo, digo, burdamente, pero yo empezaba a hacer mis pininos, ¿no? Ahí, entonces empezaba yo, pues ahora sí que ahí lo imitando, ¿no? Entonces empezaba yo sin querer, pues me empezaba yo a adiestrar, ¿no? Y en la formación, pues de lo que ahora, del artesano que ahora soy, ¿no? ¿Cuándo empezó usted a ver sus primeros logros? ¿A qué edad fue cuando empezó a ver? Yo pienso que a mí me compraron, yo creo que mi primer pieza como a la edad de unos 12 años, 13 años. Que había una señora, yo sí me acuerdo muy bien quién me compró la primera pieza, se llamaba Marisol, o se llama Marisol, yo no sé si todavía ella viva, que ella era la que les compraba, porque era una señora que exportaba hacia el extranjero artesanía. Entonces, pues llegaba, pues ahora sí que cada mes llegaba ya con mis papás, y pues empezaba a decir, a ver, ¿cuántos alebrijes tienen?
Entonces, pues no, pues hay tantos, ¿no? Bueno, a ver. Y en eso pues vio el mío y le gustó, ¿no? Se le hizo curioso también y dijo, bueno, pues ese también me lo llevo. ¿De quién es? No, pues es del niño, ¿no? Ah, pues está bien, está curioso, muy bonito, me lo llevo, ¿no? Y ella preguntó que cuántos años tenía y que si me iba a gustar dedicarme yo a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se lo llevó. Entonces, pues en aquel entonces, pues bien pagado, me acuerdo hasta el pago, ¿no? Fueron 50 pesotes, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Es interesante esto, 50 pesos equivalía como a cuánto. Híjole, pues quién sabe, no sé ahorita a cuánto, o sea, como para qué alcanzaba. ¿No? Pero bueno, para mí un niño de 13, 12 años, pues para mí era mucho dinero, ¿no? Era decir, híjole, 50 pesos me voy a comprar dulces, me voy a comprar ropa, me voy a comprar unos zapatos, ¿no? Me quiero comprar una televisión. Obviamente no iba a alcanzar, pero dices, quieres comprar muchas cosas, ¿no? Quieres hacer muchas cosas con 50 pesotes, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Digamos que esta primera compra fue un impulso para que usted también se gustó, desarrollara. Sí, y no me gustó. Te voy a explicar por qué. Porque me gustó que me lo hayan comprado, porque ahora sí que como estímulo me dieron unos 50 pesotes, ¿no? Pero después ya no, porque dije, híjole, pues era mi primer pieza, ya no la vi, o sea, ya no la disfruté, ¿no? Entonces pues tuve que volver a hacer otra para que fuera para mí, ¿no? Obviamente pues nunca se me quedó, porque pues ya después pues veían que sí tenía yo el chance de que pues mis piezas también se vendieran, ¿no? Se compraran, ¿no? Entonces bueno, después ya se me hizo pues como una costumbre de que bueno, lo que tenía yo que hacer, pues bueno, pues, se podía vender, era vendible. Maestro, una pregunta, digamos, esta primera pieza que usted vendió en 50 pesos, ¿tenía el mismo precio que las que vendían su papá? Pues la verdad ¿O era no un sé. precio menor? No se recuerda. No sé, porque pues lo que menos me interesaba era saber que se vendía, ¿no? Porque yo todo lo hacía como un juego, ¿no? Todo era para mí un juego, ¿no? Que me gustaba imitarlos, pues sí, porque pues me encantaba, ¿no? Ver ese color, ver pues esas piezas que pues ahora sí que para mí no eran tan extrañas, porque yo pues ahora sí que todo el tiempo las viví con ellas, ¿no? O sea, una anécdota que yo tengo era que en aquel entonces, pues mis amigos en la escuela, pues no sé si aquí todavía se haga, ¿no? Pero antes te ponían por equipos, ¿no? En las escuelas. Entonces, pues hay veces que tenías que hacer la tarea no sé, en la casa tuya, por decirlo así, ¿no? Y a lo mejor en la otra, pues le tocaba a la mía, ¿no? Entonces una vez que fueron a mi casa, pues entraron al taller, porque forzosamente tenían que entrar, para entrar a mi casa tenían que pasar por el taller. Y yo vi que unos de mis amigos se espantaron, porque decían, híjole, pues quién sabe qué es aquí, ¿no? Se veía como la casa de los horrores, ¿no? Que había muchas piezas, muchas cosas colgadas, y que pues veían que no correspondía a lo que ellos hacían, ¿no? Y yo pensé tontamente que pues toda la gente trabajaba lo mismo que hacían mis papás, ¿no? Y que pues no les tenía que dar miedo, ¿no? Pero no, pues ahora sí que era yo alguien privilegiado en ese sentido, porque nadie hacía lo que mis padres hacían, ¿no? Llámese mi abuelo y mi papá. Ahorita que usted comenta con esta palabra, sentirse privilegiado, en ese momento que usted reconoció que ustedes hacían y estaban construyendo algo distinto, ¿qué fue lo que pasó en su mente? ¿Cómo afectó este inicio en su desarrollo que lo lleva a ser ahora quién es? Pues bueno, digo, a mí no me afectó tanto, ni casi nada, porque pues ahora sí que te digo, yo lo viví de un principio, que yo sentí curiosidad con mis compañeros de ver por qué les había espantado. Es que decían, no, es que en mi casa no hay esto, ¿no? Y cuando empiezas a tener un poquito de más uso de razón, y que ya empiezas a ir teniendo más edad, pues ya empiezas a ver que pues ahora sí que lo que tú haces, pues no cualquiera lo realiza, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y que pues era yo alguien privilegiado, porque tenía yo las dualidades, ¿no? Tanto conocer un juguete, pues ahora sí que normal, llámese de madera o de plástico, o de pilas, porque antes pues eran de pilas, o de cuerda también, porque me tocó, aunque sea la colita, pero me tocó también los juguetes de cuerda. Y también saber que tenía yo poder hacer también juguetes propios míos, ¿no? ¿Con qué? Con la técnica que me enseñaron mis padres, ¿no? Esto es importante, maestro. ¿Cómo le llamaban cuando usted inició a esta técnica? Bueno, la técnica de nosotros antes no tenía una connotación como ahora, como es cartonería, ¿no? Sino
Antes era la técnica de papel y cartón, o de varios en aquel entonces, o también se conocía como papel maché, porque antes en la técnica hay varias subramas, vamos a llamarlo así. O sea, el que hace piñatas pues es piñatero, el que hace judas pues es judero o era judero, el que hacía juguetes llámese caballitos, máscaras, las muñequitas que ahora las conocen mucho como lolas, que bueno, pues también ahí hay una fe de ratas, porque las lolas o lupitas, su nombre real son muñecas de sololoy o muñecas encuartadas, pero esto es dentro de la juguetería, ¿no? Entonces eran jugueteros, y así, era la connotación, pero no había algo que englobara completamente a la técnica como tal, o a la rama como tal, ¿no? Y pues ahora sí que a mí sin querer, digo, a mí no me gusta hablar mucho de esto, pero sin querer a mí me tocó por azares del destino, pues ahora sí que ponerle, aunque ya existía la palabra, pero ya ponerle completamente la técnica de cartonería. ¿Y cómo surge esto? Ponerle o bautizar todo lo que engloba esta técnica. En los años 80, precisamente en el 81, a mí me toca, pues ahora sí que dar una serie de talleres en el Museo de Estudio Diego Rivera, Ajá. que está ahí en Altavista, ahí por San Ángel. Sí, maestro. Y cuando, pues por cosas que se tenía que ver de publicidad, vamos a llamarlo así, pues se tenía que hacer unas papeletas, porque antes no había, pues ahora como el internet, de que puedes lanzar una convocatoria, una papeleta, y pues rápido sale, ¿no? Sino antes se tenía que buscar un diseño, la imagen, pues todo lo que englobaba, ¿no? Pues ahora sí que llevar, pues ahora sí que una papeleta para que se pudiera, pues ahora sí que publicitar. Entonces la gente encargada de las relaciones públicas del museo, pues ahora sí que me llamaron, ¿no? A ver, ¿cómo se va a definir el taller o cómo se va a llamar el taller, ¿no? Yo les dije, bueno, pues ustedes dicen que vengan y armen el taller, pero con la técnica de judería, porque vamos a hacer judas, porque a Diego de Rivera pues le gustaban los judas. Entonces, bueno, pues dijeron, es que a ver, ven y arma tu judas con la técnica de judería. Pues como que no se oye, pues bien, ¿no? A ver, vamos a buscarle un nombre, a ver qué otro nombre le podemos buscar. Y así sucesivamente empezamos, ¿no? O porque nos tocaba hacer también piñatas, o sea, íbamos a cumplir un ciclo anual de lo que se podía hacer bueno, ahora, ¿cómo se le llama? Cartonería, ¿no? Dice, no, pues es que ven y arma tu judas con la técnica de judería, pues como que no se oye bien. A ver, ven y arma tu piñata con la técnica de la piñatería, pues como que no tampoco. Entonces, pues en un chispazo salió, bueno, pues ven y arma tu judas con la técnica de cartonería. A ver, creo que se oye bien, pero dije, bueno, pues sí se oye bonito, pero como que más bien eso de cartonero es como que de pepenador, ¿no? Como de la pepena, ¿no? Ajá. Porque en otros países también se oye, la cartonería es como el pepenador que recoge papel, ¿no? Pero a ellos les gustó y así se quedó. Y hasta la fecha, ¿no? La gente pues le gusta, pues así que reconoce, ahora sí que todo lo que engloba la piñata, los judas, la época de Día de Muertos como cartonería, en la rama, ¿no? Pero pues fue en el año 81 Qué interesante, que sin querer pues lo bauticé así, ¿no? Muy bien, maestro. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigos de Piedra, Papel y Cultura, hacemos una pequeña pausa y continuamos con nuestra entrevista con el maestro Leonardo Linares, que nos seguirá contando sobre este asombroso viaje que son los alebrijes. Amigos de Piedra, Papel y Cultura, regresamos a esta entrevista con el maestro Leonardo Linares, quien es hijo de Felipe Linares Mendoza y nieto de Pedro Linares López. Maestro, cuéntenos un poco sobre estos antecedentes en la familia. Es una familia histórica que creó los alebrijes. Bueno, te digo, como te decía, no, yo todo lo hice ahora sí que lo hacía yo por imitación. O sea, el primero que imité también pues fue a mi papá Felipe, ¿no? Empecé a ver, te digo, cómo hacían los alebrijes y todo lo que engloba al ramo artesanal de la cartonería, pues empezaba yo a imitarlo. Pero yo veía que mi papá siempre, pues ahora sí que, pues si a esa pieza le había salido bien, pues para la siguiente,
pues volvía ahora sí que a trabajarla y le metía como que más detalle todavía, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Iba empezando a meterlo. O sea, mi papá era una persona, o es una persona inquieta que siempre le gusta, pues ahora sí que estar constantemente, pues ahora sí que buscándole, pues ahora sí que más trabajo, evolucionarlos más a las piezas, ¿no? Una pausa aquí, maestro. ¿Usted recuerda alguna pieza en específico que le haya sido significativa de su papá? Una pieza que diga, esta fue la que más veces repetí, o tales colores. ¿Usted recuerda Pues alguna pieza en particular? El alebrije debe de ser único. O sea, no debe ser una pieza repetible, sino todas las piezas que han salido pues ahora sí que del taller de la familia Linares son piezas que son irrepetibles, o sea, son piezas únicas. Lo que sí me gustaba era que cómo lo trabajaba mi papá, ¿no? O sea, trabajaba, pues haz de cuenta que trabajaba como si fuera arcilla, ¿no? El papel, ¿no? A mí era lo que, o es lo que todavía me impresiona de él, ¿no? Que todavía cuando trabaja como si estuviera moldeando en arcilla, ¿no? Porque es algo muy dúctil para él, ¿no? O sea, muy fácil de trabajarlo, ¿no? Para uno que lo ve, pues se ve fácil, pero cuando tú ya lo estás tratando de trabajar, pues dices, bueno, aunque yo veo su técnica, pues también su técnica de él es complicada, ¿no? Para poderla seguir, ¿no? Para poderla trabajar, ¿no? El aporte de su papá, maestro Felipe Linares, ¿cuál fue a lo que estaba haciendo su abuelo Pedro Linares? ¿Cuál fue su aporte? Pues es que de que mi abuelo hizo de que él hace el alebrije, lo crea como tal, y pasar a una pieza que completamente era pues acartonada, por eso muy rígida en su estructura, muy rígida en el trabajo, a pasar una pieza de que llevara más movimiento, de que se le vieran más detalles, de que se viera más movimiento en el sentido de que, bueno, si unos dedos o unos pies o unas piernas fueran nada más muy lisas, bueno, pues él empezaba a ponerle más detallito, vamos a ponerle más músculo, o vamos a ponerle más escamitas en realce, ¿no? Para que eso pues tuviera todavía un extra, ¿no? Un valor agregado, ¿no? Todavía a esa pieza, ¿no? Esa pieza todavía que iba evolucionando, ¿no? Y que también de las piezas que mi abuelo hacía, que era una pieza que tenía varias derivaciones de varias partes de animales, que esa pieza también tuviera una armonía, que no se viera cortada una de la otra, ¿no? Sino que fuera toda esa pieza, pero que en esa pieza tuviera los elementos que se le iban a poner, pero que todo fuera con armonía, ¿no? Que no se rompiera una con el otra, ¿no? Eso fue lo que mi papá aporta al alebrije, ¿no? Digamos, entonces, si lo entendimos bien para que nuestro público lo entienda, es que su papá, el maestro Felipe Linares, hizo no solamente los alebrijes con más detalles anatómicos, sino también con más detalles pictóricos. ¿Sí lo entendemos? Exactamente, sí. Ahora sí que el alebrije, mi papá aporta lo que ahora conocen todos como el alebrije, ¿no? Eso es lo que le aporta a mi papá. Mi abuelo aporta, pues ahora sí que él es el creador de los alebrijes, porque gracias a tener una pobreza extrema en aquel entonces, a donde pues a veces había para comer, a veces no, se le origina la úlcera, que muchos pues conocen esa historia, ¿no? Que se le origina una úlcera, que se le revienta la úlcera, que cae en coma, se recupera, y en esa recuperación pues empieza a ver los alebrijes, ¿no? Y que bueno, con lo que él sabía hacer, con la cartonería que él sabía trabajar, pues los empieza a llevar de un estado que nada más los había visto en su consciente o en su subconsciente, los empieza a llevar físicos, ¿no? Ahora sí que a la realidad, ¿no? Maestro, por favor, para que la gente sepa y todos aprendamos, ¿de qué año estamos hablando cuando pasó este origen con el maestro y su abuelo Pedro Linares? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, mi abuelo enferma en el año de 1936, él enferma en ese año, ¿no? Y pues le dilata como unos 5 o 6 años, pues ahora sí que en estar enfermo, se le revienta esta úlcera, y pues entonces cae en estado de coma, crea los alebrijes, y es hasta el año de 1947 que pues sale a la luz los primeros alebrijes, ¿no?
cuando se dan a conocer los primeros alebrijes. ¿Cómo se dan a conocer? Pues gracias a que mi abuelo los hace y los vende, pues ahora sí que en Semana Santa, como si fueran Judas. El que le compra, pues ahora sí que los primeros alebrijes o la primera camada de esos alebrijes es Diego Rivera, que pues ahora sí que ni mi abuelo lo conocía como el pintor o como el muralista, y pues ni Diego Rivera lo conocía como, pues ahora sí que el hacedor de las criaturas estas, ¿no? Estas criaturas tan fascinantes que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Y que bueno, le pregunta, bueno, ¿qué son? Porque se salía de todo contexto de lo que era un Judas, ¿no? Mi abuelo le dice que son alebrijes y que pues ahí se queda, ¿no? Se los lleva y bueno, son alebrijes, ¿no? Este término alebrije, maestro, ¿de dónde viene? ¿Cómo se originó? Pues así como mi abuelo también los vio en su estado comatoso, también oyó el nombre. Entonces también le pone el nombre que también él oyó en su estado comatoso. Entonces las dos cosas pues son de Pedro Linares. Maestro, ¿usted le tocó escuchar de viva voz estas historias de su abuelo o cómo fue que usted sabe todo esto? Bueno, yo lo sé porque bueno, muchas veces nos contaban y pues ahora sí que a las historias que también de mis tías, ¿no? De mis tías abuelas, hermanas de él, que luego nos contaban, no, es que tu abuelo, pues ya ni lo contábamos porque pues ahora sí que él, pues ya lo dábamos ahora sí que por muerto, porque pues en aquel entonces pues no, los medicamentos pues no le hacían, ¿no? Y pues para pagar una operación pues para nosotros no había, ¿no? Entonces pues se recupera tu abuelo y pues ahora sí que ahora él hace, pues ahora sí lo que todos conocemos como alebrijes, ¿no? Y que pues tu abuelo pues ahora sí que pues él evolucionó o revolucionó todo lo que es pues ahora sí que la técnica de nosotros, ¿no? Maestro, ¿usted alguna anécdota que nos pueda contar de cómo fue su relación con su abuelo, el gran artesano y artista Pedro Linares? ¿Cómo era su relación? ¿Cómo lo veía usted cuando era chico? ¿Qué relación había con él? Pues era como les comentaba, ¿no? En el bloque anterior que pues a nosotros lo prohibido era prohibir, entonces para que el niño no diera lata, pues ahora sí que nos ponían a hacer las tierras o los complementos que se iban a utilizar para poder hacer las pinturas. Entonces mi abuelo a veces nos decía, pues a ver, hazte esta piedrita en un polvito, o sácalo allí, o quítate estas hojitas, ¿no? Al igual que mi papá no nos decía. Pero pues así era como teníamos esa relación, ¿no? Y obviamente yo tenía una relación estrecha con mi abuelo, porque lo veía yo del diario, porque era la casa y taller de mis papás, ¿no? Entonces pues yo tenía una relación estrecha con él, ¿no? Para que la gente sepa un poco, háblenos del lugar, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿Dónde estaba la casa taller? ¿En qué lugar Bueno, todavía ahí la casa está ubicada en la colonia Merced Balbuena, atrás del mercado de Sonora. Entonces ahí pues ahora sí que obviamente ahí ya nada más viven mis padres, mi mamá y mi papá, pero todavía sigue siendo la casa y taller de nosotros, ¿no? Yo ahí ya voy a trabajar, porque yo ya vivo aparte, pero bueno, ahí todavía sigo yendo a trabajar. Y también tiene un lugar histórico ahí en ese taller, porque y esto yo ya no lo digo yo, sino lo han dicho los historiadores, porque ahí y ahora sí que también pues ahora sí que hasta los arqueólogos de ahí, porque en los años 80 también, pues cuando urbanizaron la calle, pues ahora sí que ahí también pensaron que ahí era una zona arqueológica, porque mi abuelo cuando cancelaba un molde que ya no le servía o que se le rompía, pues lo enterraba. Para él era fácil pues enterrarlo ahí en su propiedad, ¿no? Entonces cuando hacen la urbanización, pues la tierra se mueve y empezaron a entrar los trascabos y todo esto, y pues ahí fue a donde pensaron que era una zona arqueológica, pararon la obra porque pues, había pues ahora sí que restos de moldes, ¿no? Entonces llegaron los de Lina, llegaron los de antropología, pues para ver pues, si era zona arqueológica, ¿no? Y pues esto también llegaron gente de la UNAM y pues pues llegaron a ver y vieron que bueno, pues constataron que no era zona arqueológica, pero que pues eran moldes completamente, o tepalcates de moldes, ¿no? Y así que los antropólogos se les hizo pues así que pues llamativo y curioso a la vez, que como en plena Ciudad de México había una serie de artesanos que trabajaban este tipo de artesanías, y empezaron así que a recabar datos, ¿no?
y pues ahí el lugar del taller, a donde, digo, esto lo digo para aterrizar, porque digo que es un lugar histórico en donde trabajamos nosotros, porque el dato pues dice que ellos no se han movido desde hace más de 300 años. ¿Por qué? Porque ellos vienen, el linaje viene desde principios del 18, fines del 17. Ese es ahora sí que el dato histórico que pues engloba el taller Linares. El taller entonces, para que lo sepa nuestro público y la gente, es que el taller sigue activo, es un lugar histórico, y es el mismo taller donde se originaron y nacieron los alebrijes, sigue siendo un lugar de producción de alebrijes. Exactamente. Ahí mismo, ahora sí que ahí yo ya trabajo con mi padre y con mis hermanos. Muy bien, maestro. Vamos a hacer una pausa. Amigos de Piedra, Papel y Cultura, hacemos una pausa en esta entrevista tan interesante y no nos dejen, vamos a seguir aprendiendo y entendiendo cómo fue el origen de los alebrijes. Tenemos aquí testimonios de apiterapia, pacientes que se están tratando con abejas, una vesícula rescatada, diabéticos, una leucemia, que vamos dando pasos muy buenos agigantados. Aquí tenemos a nuestro compañero Juan, que está atendiendo de su diabetes. ¿Qué nos puede dar usted de testimonio, don Juanito? Que me he sentido muy bien, que verdaderamente el único que he encontrado. He estado en varias franquicias y no hay como esto que es natural. Mucha gente no sabe o desconoce, y no hay que desesperarse, y paulatinamente, poco a poco uno va sintiendo la mejoría, y es una maravilla que la abeja haga una regeneración celular, porque hasta ahorita no hay otra cosa natural que haga esto. Les hacemos la cordial invitación para que vengan a probar esta bella alternativa, la abeja que Dios nos ha dado para salud propia. La abeja, cada que te pica, te inyecta más de 46 elementos biológicamente activos. Tratamos desde un cáncer hasta una tos. Entonces, tienes dolores musculares, cualquier problema, ven e intenta con apiterapia, picadura con abejas y terapia con sus productos, como es la miel, polen, propóleo, jalea real. No dejes de asistir a esta alternativa tan bella. Cualquier cosa, nos puedes llamar también a los teléfonos que van a aparecer aquí en pantalla. Estamos para servirte. Apiterapia, tratamiento con abejas. Amigos de nuestro canal cultural Piedra, Papel y Cultura, regresamos a esta entrevista con el maestro Leonardo Linares, quien es hijo de Felipe Linares y nieto de Pedro Linares. Son un linaje que crearon los alebrijes y la cartonería en México. Maestro, viene una pregunta interesante y muy importante. ¿Qué es un alebrije y cuáles son sus características? Bueno, como lo decía mi abuelo, el alebrije existe y no existe. O sea, eso es la palabra que él le dio para que muchas veces le hacían la pregunta, ¿no? ¿Qué significado tiene el alebrije, no? Y él decía, bueno, ¿o qué significa el alebrije, no? Él decía, bueno, pues el alebrije es algo que existe y que no existe. O sea, existe nada más en mi cabeza, en mi mente, en mi pensamiento, porque yo así los vi. Y empiezan a existir cuando Pedro Linares, pues ahora sí que los empiezo a hacer físicos, cuando los empiezo a llevarlos pues, a una tercera dimensión, que es pues, ahora sí que traerlos pues, a la realidad, ¿no? Eso era lo que para Pedro Linares significaba pues, el alebrije. Diríamos que es un animal fantasioso, un ser fantasioso, un pues personaje fantasioso. ¿Qué sería? Pues yo como yo lo definiría para mí, pues es un ser zoomorfo, ¿no? Que tiene una derivación de varias partes, ¿no? Y que eso hace que sea un alebrije para mí, por lo menos para mí en lo personal. Pues eso sería para mí, ¿no? Que tenga una derivación de varias partes, de varios animales, y que entre esa derivación de varias partes tenga una armonía, que no rompa y que no choque con cada una de ellas, ¿no? Que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que con un cuerpo de pájaro con una cola de pescado, ¿no? Con unas tenazas pues, de una jaiba, ¿no? Entonces ahí pues tenemos de varias partes de mar y una de aire, pero que eso mismo tenga una armonía, que no se vea
un corte de, bueno, que se vea el paso ahora sí que cola de pez, pues con lo del el cuerpo de pájaro, ¿no? Y que también tenga sus tenazas como manos, ¿no? Entonces eso sería que fuera un alebrije, ¿no? Pero que tenga una armonía, que todo se vea, ahora sí que complementado, que no se vea cortes, ¿no? Que digas, esto es de esto, esto es de esto, sino que se vea todo en una sola pieza, ¿no? Hay gente, estudiosos en los alebrijes, y gente que ha comentado que los alebrijes tienen que tener los 4 elementos, que es el aire, la tierra, el fuego y el aire. ¿Es así, maestro? Sí, ¿Así, porque mi abuelo así los acomodó, bueno, de esa forma, ¿no? Que tuvieran 4 elementos, si tienen los 4 elementos, pues qué bueno, ¿no? Pero por lo menos debe de tener mínimo 3 para que sea un alebrije, ¿no? O sea, que como tú lo dices, ¿no? Aire, tierra y agua, ¿no? Entonces, eso por lo menos que lo tenga, ¿no? Y fuego, porque también pues con las grandes, ahora sí que lenguas y todo esto, pues va complementándose, ¿no? Entonces sí que tenga esto, pero que también, como te volví a repetir, que esto tenga una armonía, para que no se vean, o sea, que no se vea burda esa pieza, ¿no? Y que no choque entre sí. Eso sería un alebrije completamente. Y digamos, ahora en esta época, maestro, que hay muchos productores y muchos artesanos que intentan o crean alebrijes, ¿qué es lo que haría que unos no sean alebrijes o que parezcan alebrijes? ¿Qué opina usted de esto? Es que lo que pasa es que, bueno, a últimas fechas ha habido una contradicción en cómo hacer un alebrije, ¿no? Porque mucha gente ahora, la gente que no conoce de la raíz, pues así que el nombre y de dónde viene el origen de los alebrijes, pues cae en una contradicción, ¿no? Y también hasta directivos de ciertos lugares, ¿no? De ciertos museos también han tenido una contradicción. ¿Por qué? Porque no han sabido buscar el origen completamente, ¿no? Entonces, hay mucha contradicción, porque dicen que los alebrijes pueden ser como los de Oaxaca, ¿no? Como los alebrijes de Oaxaca, ¿no? Aquí ellos empiezan mal a buscar el origen, porque el origen es completamente de Ciudad de México, de aquí completamente, aquí nació, porque mi abuelo nunca salió de Ciudad de México, por lo menos a trabajar, ¿no? su arte, ¿no? Sí salió y fue muy conocido internacionalmente por su obra, ¿no? Inclusive lo invitaron a muchas partes del mundo y pues conoció casi medio mundo, ¿no? Por decirlo así. Pero el alebrije, mucha gente lo ha imitado con los alebrijes de Oaxaca, que hacen formas completamente definidas de una pieza, y que no comprende a lo que sería un alebrije, ¿no? Porque nada más lo pintan de diferente color y eso piensan que es un alebrije, ¿no? Y un alebrije, lo que nosotros ahora sí que decimos, es que por lo menos tenga 3 elementos de ciertos animales, ¿no? De tierra, mar, agua y aire y fuego, ¿no? Maestro, usted que es muy conocida esta comparación con las creaciones artesanales de Oaxaca, para que quede muy claro, ¿cuál es la diferencia entre las creaciones de los artesanos y artistas de Oaxaca con los alebrijes? ¿Qué es lo que ellos hacen que no sean alebrijes? Bueno, primero hay que ver el origen de por qué llegan los alebrijes a Oaxaca, o lo que ahora les llaman alebrijes. Exacto. Ellos en Oaxaca, ¿no? Sino en los años 70, para ser precisos, en el 75, 1975, les hicieron una serie de unos documentales a 4 artesanos, que se llamó la serie documental Artesanos Mexicanos, y hicieron una selección de artesanos. Entonces ahí buscaron a mi abuelo Pedro Linares, se le hizo el documental que muchos ya conocen en el internet. Se le hizo uno a Sabina Sánchez, que es una señora, bueno, era una señora tejedora de celo de hilo en oro. A uno que se llamó Marcelo Chávez, un pirotécnico, y a Manuel Jiménez, que él era el tallador de madera de Arrasolo. Al pirotécnico no lo invitan a hacer la serie de demostraciones en Estados Unidos, porque por el tipo de riesgo que llevaba por ser un material peligroso, que era la pirotecnia.
Entonces a él no se le lleva, nada más se llevan el documental, pero a los otros 3 artesanos sí se los llevan a hacer una gira, por decirlo así, a Estados Unidos, a los museos, para que hicieran una demostración pues de cómo se trabajaba cada uno en su ramo, su artesanía, ¿no? Entonces Manuel Jiménez se inspira en mi abuelo Pedro Linares, en cómo hace los alebrijes, y él es el primero que trabaja, pues ahora sí que lo que ahora ellos les llaman alebrijes en Oaxaca, ¿no? Al ver que también, al igual que en su momento, así que mi familia era cartonero de temporada, él también era tallador de temporada, porque ellos se dedicaban a hacer San Isidro Labrador, como en esta época que empezaban las lluvias, o empezaban a hacer, pues ahora sí que zapatas, los héroes de la independencia y de la revolución, hacían los nacimientos, hacían pues ahora sí que santos, ¿no? Ángeles, eso era lo que ellos trabajaban, carruseles, avioncitos, todo esto, animales, pero animales bien definidos y con el color que correspondía, ¿no? Cuando llega Jiménez, ahora sí que a llevar los primeros alebrijes, inspirado por mi abuelo Pedro Linares, él es el que empieza a trabajarlos y empiezan a diseminarse pues en Arrasola, después de ser también una artesanía también que era de temporada, también ellos les da para que fuera una artesanía que pudieran vivir pues de ellos todo el año, ¿no? Y así es como empiezan a ver pues alebrijes primero en Arrasola y después en San Martín Tilcaquete, ¿no? Maestro, ¿qué opinó su abuelo sobre esta influencia hacia los artistas y artesanos de Oaxaca? Bueno, pues ahora sí que él decía, bueno, pues perro no come perro, yo no puedo demandar a uno igual que yo, porque ellos también, al igual que yo, soy artesanos, porque mucha gente lo que no ha de saber es que nosotros tenemos ahora sí que el nombre y la palabra de alebrije registrado. ¿Por qué? Porque desde tiempo atrás, como te decía, ya mi abuelo ya empezaba a ser conocido y ya le empezaban a exigir la firma, su firma de él que tuviera pues ahora sí que impresa pues ahora sí que en su alebrije, ¿no? O en cada pieza que ahora nosotros diseñamos, ¿no? O hacemos. Entonces, al empezarte a pedir, a exigirte esto, pues no hubo quien le haya dicho a mi abuelo, ¿sabe qué, señor Pedro? Pues regístrelos. ¿Por qué? Porque ya su trabajo, pues nosotros como coleccionistas, pues ya pensamos que vale. Entonces tiene que registrarlo, y pues entonces pues se empezó a registrar, pero no porque ellos hayan querido decir, bueno, pues lo vamos a registrar, sino más bien fue la presión pues del mismo cliente o del mismo vamos a decirlo así, coleccionista, que pedía ya que pues también esa pieza tuviera un plus. Entonces pues también por eso se registró el nombre, ¿no? Entonces pues hacía del origen de que, bueno, pues mi abuelo se sentía orgulloso, y también nosotros, ¿no? De que mucha gente nos imite o nos replique también, ¿no? lo que nosotros hacemos. Qué interesante saber esto. O sea, muy lejos de que nosotros nos podamos enojar, ¿no? Sí, maestro. Pues por supuesto que es un orgullo, y qué bueno que usted lo comenta en esta entrevista, porque mucha gente tal vez no sepa estas influencias que han tenido en las artesanías de otros lugares. Vamos a una pausa. Amigos de Piedra, Papel y Cultura, vamos a una pequeña pausa para regresar y terminar este bloque con la entrevista. Amigos del canal cultural Piedra, Papel y Cultura, regresamos, estamos en entrevista, les recuerdo, con el maestro Leonardo Linares, y continuando con lo que estábamos hablando, el alebrije, mucha gente se pregunta si el alebrije es artesanía, si es arte, si es escultura, ¿qué es en la actualidad? Estamos en el 2018, estamos hablando que el alebrije se originó en el 1947. ¿Qué es el alebrije actualmente?
bueno, se dio a la luz en 1947. ¿Qué es el alebrije? Pues el alebrije yo creo que es todo lo que tú ahorita acabas de marcar, esa artesanía, es arte, es escultura, y también pues ahora sí que tiende a ser una pieza de colección también, ¿no? ¿Por qué? Porque engloba todo, porque no hay que olvidar que pues el alebrije empezó siendo una artesanía, y que muchos todavía la ven como artesanía, ¿no? ¿Por qué? Porque fue de las manos de un artesano, fue hecha y creada por las manos de un artesano, ¿no? Y que poco a poco la fueron evolucionando, tanto mi abuelo como mi padre, para que pudiera ser una pieza, pues ahora sí que completamente pues escultórica, ¿no? Hacer una escultura bien definida, bien hecha, bien estructurada, y que también fuera una obra de arte, porque al definirlo ya la gente estudiosa y la gente, pues ahora sí que académica, como que valía y que tenía ya pues ahora sí que un lugar en los museos, pues ahora sí que ya tiende a ser una pieza completamente de arte, ¿no? La gente, como usted dice, los especialistas han dicho que los alebrijes de su familia, en este caso los suyos, los de su padre y de su abuelo, tienen características de unicidad, o sea que son piezas únicas, pero que tienen composición en color, en forma, tienen anatomía, tienen estructura. Esto, con la gente actual que está creando alebrijes, ¿qué relación habría, maestro? De la gente que está aprendiendo, la gente que es autodidacta, con lo que ustedes han hecho o están haciendo. Bueno, probablemente yo creo que primero tienen que irse primero al origen, para saber ahora sí que de dónde viene, ¿no? La raíz, para que también ellos puedan definir cómo saberlo trabajar, porque hay muchas veces que pues dicen, bueno, me gusta por curioso, por curiosidad, o porque simplemente es algo que a mí me gusta, ¿no? Es una artesanía más que a mí me gusta, ¿no? Pero muchas veces no buscamos el origen completamente, ¿no? Entonces, para poder saber cómo crear una pieza, pues así que de arte, pues primero tenemos que ver de dónde viene el origen, ¿no? Y de ahí yo creo que de ahí parte y arranca para que tú puedas hacer una obra bien hecha, bien definida y bien trabajada, ¿no? Esto es lo que para mí, bueno, a título personal, pues tendría que ser para las nuevas generaciones o para la gente que venga, pues ahora sí que atrás de nosotros, ¿no? O adelante de nosotros, ¿no? Que primero se busquen los orígenes para también poder entender la esencia de lo que es una pieza completamente, ya sea de artesanía o de arte. Maestro, un dato interesante para que la gente conozca, de nuestro público, los alebrijes de la familia Linares, ¿hasta dónde han llegado? ¿En qué países están? ¿En qué museos están? ¿Hay algún bueno, pues ahora sí que las piezas pues ahora sí que del taller Linares, de la familia Linares, llámese de Pedro Linares, de Felipe Linares, de mis hermanos y mía, pues han estado pues ahora sí que en los principales recintos del mundo, ¿no? Como en el Museo Británico, en el Museo Georges Pompidou, en el Museo McCain de los Estados Unidos, en el Museo del Niño de Washington, pues en el Museo de Arte Moderno de Londres, también en el Museo también de Escocia, en el Museo también de Arte Moderno de Escocia, pues en varias partes, ¿no? En el Museo Sazón Nikito de Japón, que ahí también es algo muy importante porque es muy difícil también entrar a un mercado asiático, porque pues ellos son muy bravos, vamos a decirlo así, en cuestiones artísticas, ¿no? Porque ellos tienen muchos años de historia, muchos siglos de historia de trabajo, pues ahora sí que tanto artístico como artesanal. Entonces, para entrar a un mercado ahí, pues tienes que ser en realidad muy bueno, ¿no? O sea, si eres al 100, tienes que ser el 200% muy bueno para poder entrar al mercado asiático. Y pues nosotros pues ya logramos entrar a ese mercado. Algunos coleccionistas famosos, pues la colección Rockefeller, pues hay varias que se tienen, ¿no? Que digo, nosotros muchas veces pues se nos pasan los datos, pero todos los grandes coleccionistas pues tienen pues obra de nosotros. Digo, tenemos pues ahora sí que el gusto, ¿no? y el honor de que pues tengan pues obra de nosotros, ¿no? Y que bueno, lo que sí hay que hacer énfasis que la alebrije es completamente de Ciudad de México. Muy bien, maestro. Compañeros y amigos del canal cultural Piedra, Papel y Cultura, es un orgullo estar compartiendo esta entrevista con el maestro y que nos hable de todo este origen y su familia. Y
damos de antemano las gracias por compartir esta historia, maestro. Para mí pues es un gusto estar con ustedes, y pues ahora sí que les doy las gracias por esta entrevista.